En este momento vamos a abordar el aspecto clínico. Ya habló algo el doctor Pedro Valencia de la asociación en los casos fetales y embrionarios con anormalidades en el desarrollo con 3 patrones. El que predomina básicamente es el de las afecciones cardiovasculares, genitourinarias y gastrointestinales, aunque también en un 30% de los casos pueden ser anomalías de la secuencia lateral como cardiovasculares, poliesplenia o asplenia, situs inversus, malrotación intestinal, a veces solamente asociado a malrotación intestinal, y otra entidad que se asocia o que puede asociarse a la atresia de vías biliares es el síndrome de heterotaxia, en donde encontramos una gran variación en la expresión anatómica, pero que básicamente consiste en poliesplenia, malrotación intestinal, ausencia de vena cava inferior, situs inversus, una vena porta preduodenal, anormalidades de la arteria hepática y defectos cardíacos, y frecuentemente involucra también malposición, malrotación o malfijación de órganos abdominales. Y esto es importante tenerlo en mente cuando vemos un pacientito con una ictericia persistente, ya que si encontramos, aparte de la ictericia, la asociación con alguna malformación de estas, tenemos ya un poquito más claro el panorama hacia dónde podemos seguir explorando para el diagnóstico. Básicamente, las manifestaciones clínicas de la atresia de vías biliares son la ictericia y la colia. La ictericia que persiste más allá de las 2 a 6 semanas después del día de nacimiento en un lactante que por lo demás impresiona ser totalmente saludable. En general, el niño que tiene atresia de vías biliares es un niño que nace a término con un peso adecuado para su edad gestacional, que se ve muy saludable con un adecuado crecimiento y un adecuado incremento de peso, pero que se ve amarillo más allá de estas 2 semanas. A esto se le puede asociar primero hipocolia y progresivamente, si es una forma de presentación más tardía, puede progresar hasta colia. Podemos encontrar coluria, hepatomegalia con un hígado duro, esplenomegalia más tardíamente, y la desnutrición ya se ve en pacientes con una enfermedad hepática más progresiva y avanzada. El diagnóstico de esta entidad es una verdadera urgencia y es importante que así lo entendamos. Desafortunadamente hoy en día todavía existen mucha demora en el diagnóstico de estos pacientes y cuando llegan a los centros especializados lo hacen en un periodo en el cual ya la situación es totalmente irreversible desde el punto de vista terapéutico, no hay nada que ofrecer al paciente porque ya llega en un estado cirrótico. En primera instancia, cuando uno ve a un paciente con ictericia, tiene la obligación de descartar y diferenciar entre colestasis y una ictericia fisiológica por seno materno, que es con la cual la mayoría de los médicos que enfrentan este tipo de pacientes en la vida cotidiana se confunden, ¿sí? Y muchas veces los ponen a tomar sol y en esto se va perdiendo un tiempo que es verdaderamente invaluable, quitándole toda posibilidad de sobrevida. En esta evaluación clínica inicial, la historia clínica es básica, saber si el paciente ha tenido alguna enfermedad dentro del útero de la madre, si nació de término, si nació con buen peso, todo eso nos va a ayudar. La exploración física, como dijimos, también es muy importante, pero lo que tiene mayor relevancia desde mi punto de vista es el color de las evacuaciones, ¿sí? El color de las evacuaciones nos va a decir si ese paciente está teniendo o no está teniendo un adecuado drenaje biliar hacia el intestino. Hoy en día ya se ha logrado a partir del mes de enero de este año incluir en la cartilla nacional de vacunación el color de las evacuaciones. Ustedes pueden ver acá que estas 3, 1, 2 y 3, representan los colores que tienen que alarmar a la mamá para poder establecer una consulta temprana. Y los otros 3 colores, el 4, 5 y 6, representan las variaciones de la normalidad, ¿sí? De tal manera que si uno entrena a los familiares para distinguir el color de las evacuaciones y a su vez al médico para que le preste atención a las mismas, podemos adelantar mucho en el diagnóstico de estos pacientes. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con una ictericia que dura más de 14 días? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una determinación de las bilirrubinas para poder identificar cuál es el predominio, cuál es el patrón que predomina. Si el predominio es de la bilirrubina directa, específicamente la bilirrubina directa tiene una concentración mayor de 2 miligramos por decilitro o bien más del 20% del total de la bilirrubina es a expensas de bilirrubina directa o conjugada, estamos frente a un caso de colestasis y por lo tanto, sin hacer más demoras y sin hacer mayor estudio, tenemos que canalizar a este paciente de manera inmediata y en carácter de urgencia a un centro especializado que le pueda brindar al paciente
un tratamiento oportuno. No hay que perder tiempo en hacer mayores estudios, ya que en un centro especializado todos esos estudios se pueden hacer en un periodo mucho más breve y cuando las condiciones son muy características, el paciente se puede explorar, como vamos a ver ahora, de manera inmediata. Una vez que el paciente se ha canalizado a un centro especializado, es ahí donde se deben abordar los estudios complementarios que permitan identificar si existe daño hepatocelular y biliar, también cómo está la capacidad de síntesis hepática, ver si hay procesos infecciosos asociados, si hay alteraciones asociadas a nivel renal en la función, así como trastornos electrolíticos y metabólicos que pueden acompañar a veces a los pacientes con colestasis. Tenemos que excluir desórdenes tratables y otros trastornos específicos que se pueden confundir con atresia de vías biliares y déjenme decirles que algunos de ellos también requieren un diagnóstico urgente, ya que algunas enfermedades metabólicas afortunadamente hoy en día tienen tratamiento, pero si se diagnostican tempranamente van a tener un buen pronóstico, si se diagnostican tardíamente va a pasar lo mismo que con la atresia de vías biliares. Sin embargo, la principal, el principal camino que tenemos que seguir frente a un paciente que tiene evacuaciones hipocólicas y ni hablar si son acólicas, es diferenciar si el paciente tiene una obstrucción biliar extrahepática o tiene un problema dentro del hígado, es decir, algún trastorno del hepatocito, que también puede dar estas manifestaciones. Y para eso tenemos algunas estrategias hoy en día, como el sondeo duodenal con fluoroscopía, que nos permite identificar si la sonda que está ubicada en el duodeno permite obtener bilis, lo cual obviamente nos indicaría que hay permeabilidad de esta vía biliar extrahepática. El ultrasonido abdominal, el gamagrama hepatobiliar, que siempre debe hacerse con fenobarbital para mejorar su sensibilidad, y finalmente la biopsia hepática. El sondeo duodenal, como ustedes pueden ver, es algo que está al alcance de cualquier médico en cualquier institución. Se hace colocando una sonda, se mide desde la orejita hasta la nariz y de la nariz al apéndice gifoides, de ahí hacia la línea axilar media, y entonces ya asumimos que a esa altura estamos en el duodeno. Sin embargo, es importante confirmar y corroborar la ubicación a través de un estudio fluoroscópico para identificar que realmente la punta de la sonda esté en el duodeno, y si obtenemos bilis, francamente bilis, mediante una prueba o simplemente con un bililapstix, o obtenemos líquido amarillo franco con un pH 7 y con bilirrubinas positivas, podemos asumir que este paciente tiene drenaje biliar y no tiene entonces una obstrucción de la vía biliar extrahepática. El sondeo duodenal, en este trabajo que ustedes pueden ver acá, que se hizo por médicos de Sonora, junto con el ultrasonido, ha permitido llevar a pacientes a exploración quirúrgica dentro de las 24 a 48 horas de su arribo a la institución, sin mayor demora, y fue positivo para atresia de vías biliares, es decir, negativo para la obtención de bilis en 4 de los 4 pacientes que reportan estos médicos del norte de nuestro país. Y eso es algo accesible y que no cuesta prácticamente nada. ¿Qué hay con el ultrasonido? Bueno, ustedes pueden ver que los hallazgos en el ultrasonido varían en cuanto a sensibilidad y especificidad. Desafortunadamente, tiene mucho que ver la experiencia del observador y las características específicas de cada caso. Se ha visto que puede haber vesícula ausente o que la vesícula está muy pequeña o que no se contrae luego del estímulo hormonal o que es irregular, incremento en la ecogenicidad del hígado, el signo del cordón triangular, que es una densidad ecogénica triangular o tubular que se encuentra proximal o cefálico a la bifurcación de la vena porta. En este estudio que ustedes ven acá, que es del año 2001, mostró en este caso particular una sensibilidad y una especificidad del 100%. ¿Sí? También se pueden ver en el ultrasonido otras alteraciones estructurales que nos ayudan a construir o identificar síndromes asociados. Este es el cordón triangular al cual hacemos referencia, ¿sí? Y en este caso fue 100% sensible y específico. Sin embargo, en este otro trabajo, que es un poquito más reciente, podemos ver claramente que solo el 26% de los pacientes tuvo el cordón triangular de los pacientes con el diagnóstico de atresia de vías biliares, y sin embargo para ello fue más importante en cuanto a porcentaje la ausencia de la vesícula o la irregularidad de la vesícula. Sin embargo, tomen en cuenta que aún teniendo atresia de vías biliares, 6 pacientes que representaban el 17% tenían una vesícula totalmente regular y presente, de tal manera que nos podemos confundir significativamente con el ultrasonido. Recientemente se ha reportado este trabajo que muestra que la presencia de flujo subcapsular hepático pudiera ser un dato muy sugestivo de atresia de vías biliares, ya que ningún paciente del grupo control, es decir, de niños sanos, lo ha presentado, y de los pacientes con colestasis,
el mayor porcentaje, que fue el 96.3%, correspondió a pacientes con atresia de vías biliares documentada. Solo, perdón, un 3.7% de los pacientes con otras causas de colestasis lo presentaron, de tal manera que si podemos identificar este flujo en un ecodoppler, podemos claramente orientarnos de manera rápida hacia la etiología de atresia de vías biliares. El gamagrama hepatobiliar, generalmente cuando estamos en un paciente con atresia de vías biliares, nos muestra que la captación hepática está adecuada durante la inyección temprana, es alta. Sin embargo, hay ausencia de excreción del radiotrazador. En las imágenes tardías estamos hablando hasta 24 horas después hacia el intestino. Y en este estudio, en estos dos estudios que vemos acá en esta diapositiva, demuestran que claramente su mayor utilidad radica en el valor predictivo negativo. Es decir, cuando nosotros observamos que hay excreción en el duodeno del tecnesio 99, podemos descartar absolutamente el diagnóstico de atresia de vías biliares. Sin embargo, como valor predictivo positivo puede variar, vemos 30%, vemos 80% y depende mucho de las series y de cómo se haga realmente el estudio. En este trabajo que les estoy mostrando, que lo que trataron de ver es por qué se hace el subdiagnóstico a través del tiempo de la atresia de vías biliares, con 602 casos, no encontraron ellos que existiera una disminución significativa a través de los años en el subdiagnóstico. Siempre persiste ese subdiagnóstico, que es lo que nos asusta a todos los médicos que tratamos este grupo de pacientes. Ellos vieron que la edad de inicio de la ictericia, así como las pruebas de laboratorio, bilirrubinas, enzimas hepáticas, no mostraron una diferencia significativa entre los pacientes que tenían atresia y los que no la tenían. Pero lo que sí fue muy significativo es el nivel de la gamma-glutamiltranspeptidasa, que es una enzima que traduce daño en los conductos biliares. Y si ustedes se fijan, tenemos 907 en término medio para atresia de vías biliares contra 263 para los pacientes que tenían colestasis sin atresia. La longitud del hígado medida por ultrasonido por debajo de las costillas también fue más pequeño en los pacientes que no tenían atresia que en los que sí la tenían, y encontraron en el gamagrama un porcentaje bastante relevante de falsos positivos, ¿sí? Y el valor predictivo positivo para ellos fue del 86%. En conclusión, lo que ellos dicen es que, y esto es importante que lo tengamos en mente, que la similitud que hay en las pruebas de función hepática en todos los casos de colestasis y la dependencia excesiva de algunos estudios como el gamagrama pueden contribuir al subdiagnóstico en los lactantes que tienen ictericia, y que el nivel de GGT y el tamaño del hígado pudieran ser de orientación, ¿sí? O sea, ya nos están dando acá una pauta de que tenemos que tratar de evitar pérdida de tiempo en el diagnóstico, ¿sí? El gamagrama hepatobiliar puede ser muy sensible, pero la especificidad varía de acuerdo a las series, como ustedes vieron, y este grupo trató de reevaluar la precisión diagnóstica en todos sus pacientes desde el 90 al 2011. Ellos lo utilizan con fenobarbital, 5 miligramos por kilo por día durante 5 días, y ojo con estos 5 días, porque si el paciente está en una edad limítrofe, en la cual ya no hay muchas oportunidades para hacer una corrección quirúrgica, esperar 5 días puede marcar la diferencia entre que al paciente le vaya bien o le vaya mal, y en estos casos a lo mejor habría que hacer una exploración directa sin tantos estudios previos. Pero lo interesante de este grupo, que es lo que no se reporta en otras series, es que ellos utilizan de rutina un control de nivel sérico de fenobarbital que tiene que estar por lo menos en 15 microgramos por mililitro para poder hacer el procedimiento. Ellos encontraron de esta manera una sensibilidad del 100% y una especificidad del 93% con una precisión diagnóstica del 94.6%. Y por lo tanto concluyen que hecho de esta manera puede ser un arma muy útil, muy precisa para diferenciar atresia de vías biliares de otras causas de colestasis neonatal. Finalmente, el último recurso que nos queda es la biopsia hepática. La biopsia hepática, que representa el procedimiento diagnóstico más confiable y definitivo para esta entidad, debe realizarse antes de los 2 meses de vida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No debemos esperar a tener otros resultados de otras pruebas si el paciente está en la edad limítrofe para hacer una exploración quirúrgica. La biopsia, no sé por qué ahí está. La biopsia se puede hacer percutánea, si fuera el caso y tuviéramos la posibilidad, sería una alternativa útil, ya que bien hecha y con gente experta como el doctor Valencia para la interpretación, nos puede dar el diagnóstico correcto en un 90-95%, siempre y cuando se haga con tiempo suficiente. Y si en la biopsia encontramos un patrón obstructivo,
que consiste en estas proliferación de colangiolos, los tapones de bilis dentro de los conductos y dentro de las células, nos obliga a llevar al paciente a una exploración quirúrgica y de la cual nos va a hablar finalmente en su momento el doctor Hernández Plata. Perdón por mi ronquera. Finalmente, el mensaje que les quiero dar es que no debemos dilatarnos en el diagnóstico y debemos canalizar al paciente con mucha rapidez. Gracias por su atención.